Esta es una exploración abierta del mundo inmobiliario y de las decisiones que impulsan proyectos, inversiones y oportunidades. Con nuestras perspectivas y diálogos con líderes del sector, desentrañemos cómo se combinan las piezas claves para convertir ideas en resultados concretos. Presentado por Grupo SIG. Bienvenidos a RELAB, el podcast de Real Estate. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de RELAB, el podcast de Real Estate. Gracias al Grupo SG, nuestro productor, y a BRE Ediciones, nuestro sponsor. Y acá, como siempre, con mi gran amigo Damián Tabacman. ¿Qué tal, Damián? Hola, Herman, ¿cómo va? Una alegría estar de vuelta acá en este podcast. Está bueno poder compartirlo en épocas de tantos cambios, ¿no? Porque el país está cambiando, la economía está cambiando, y el sector inmobiliario, a pesar de que tiene una inercia muy grande y que hay cosas que durante muchos años estuvieron en nuestro mercado y permanecieron y parecía que nunca iban a cambiar, están empezando a cambiar, ¿no? Va a haber que prepararse para los cambios, pero están empezando a cambiar. Pero déjame que haga un comentario al respecto, ¿no? Nosotros que no somos tan jovencitos, que hemos visto muchos ciclos, y es verdad que la manera de hacer las cosas cuando se suceden a lo largo de muchos años, uno tiende a pensar que es así, que es como la ley de la gravedad, que siempre fue así y que siempre va a ser así. Y está muy bien pensar que es posible que no siga siendo así para toda la vida, de la mano de los cambios que estamos viviendo en la actualidad, pero si hacemos memoria, tampoco fue siempre así, ¿verdad? O sea, hubo épocas en las que nosotros ya estábamos trabajando en el pasado que tampoco era como se vinieron haciendo las cosas en los últimos años. Con lo cual, con perspectiva, me parece que uno puede como relativizar algunas de estas visiones que de lo contrario parecen escritas en piedra, ¿no? Como dijiste, ya no somos tan chicos, tan pendejos, pero yo tengo memoria desde muy chico de las situaciones o el entorno del mercado diferente al que todos pensamos que es inmutable, ¿no? Al fideicomiso al costo, al cooperativismo, al consorcio, etc. Todas esas cuestiones que vemos como muy instaladas y que pareciera que son para siempre o que durante muchos años pensamos que eran permanentes. Sí, yo también tengo memorias. Vos también estabas trabajando muy activamente en momentos en los cuales era radicalmente diferente. Así que, ¿por qué no puede volver a cambiar? Claro, en los 90 yo trabajaba en un banco que financiaba vía préstamos proyectos inmobiliarios durante 10 años. En esa misma época yo trabajaba haciendo loteos y vendiendo los lotes a plazos de 10 años. Claro. En ese momento había convertibilidad, con pesos dólares, y fue una experiencia espectacular, ¿no? Que realmente después uno pensaría que en el 2017 o 2019 o 2012, etcétera, era imposible de realizar, pero que fue muy exitosa en ese momento. Así que ¿por qué no podemos volver a esas etapas? Y pensando en eso, estábamos hablando de algo que me resulta muy interesante, que es cómo es la estructura de capital de los proyectos inmobiliarios. ¿De dónde sale la plata? ¿Cómo se pone la plata? Si los que participan ponen plata en el negocio o ponen plata en los metros cuadrados. ¿Por qué no lo contás un poco? Porque vos lo tenés muy afilado para explicarlo bien. Bueno, en los últimos años, con una economía súper inestable y con la necesidad de quienes tenían excedentes de hacer algo con la plata para protegerse de una inestabilidad y volatilidad macroeconómica tan fuerte que se extendió a lo largo de tantos años, el argentino primero, por supuesto, se refugió en el dólar, ¿no? Y cuando a alguien le sobraba un poquito de plata, siempre lo primero que hacía era juntar dólares. Y cuando esos dólares en un colchón, ¿verdad? O sea, guardado en algún lado, y cuando esos dólares iban acumulándose a un cierto tamaño, indefectiblemente, el 100% de los argentinos, sin exagerar demasiado, ¿no? para no decir un número demasiado alto. Pensaban en transformar eso en ladrillos, ¿verdad? O en además de tener algo de dólares, tener un departamento que pudiera alquilarse y que fuera el resguardo de capital. Y algunos de repente 2 departamentos, y algunos de repente 3 departamentos, o el que compraron primero, si subían los precios lo vendían y entraban de vuelta, y así sucesivamente durante años y años. El desarrollo inmobiliario, que procura, lejos de inventar algo, nutrirse de la vida real y con mucho pragmatismo tratar de inspirarse de lo que hay en el mercado,
encontró que podía fabricar alguna cosa muy en línea con esa demanda de metros cuadrados tan sostenida y con mucho más potencia que lo que el mercado ofrecía hasta cierto momento, que era comprar un usado, porque para comprar un usado tiene que tener toda la plata, ¿verdad? Bueno, por supuesto que uno detecta un mercado mucho más grande si ofreces cuotas que si ofreces todo junto, sin complicarse demasiado la vida. Por ejemplo, no ofrecer jamás cuotas post posesión, porque vayan a saber qué pasa cuando alguien está dentro y poder recuperarlo, pero sí hacer obras que se extendieran a lo largo de, bueno, lo necesario para tener una cuota lo más chica posible para que más gente pudiera comprarme. Entonces ahí de repente empezaron a aparecer estos proyectos que no eran muy eficientes en términos de proceso edilicio, que no procuraban apurarse en los plazos de construcción demasiado, porque estaba muy en sintonía el desarrollador inmobiliario con un ojo puesto en la cuota que la gente podía pagar, con tickets lo más chicos posible para que la cuota a su vez diera bastante chica, con unidades que fueran pequeñas y que fueran fácilmente comprables por mucha gente y en zonas que pudieran tener una demanda sostenida de esto que estaba buscando este universo grande de gente que era algo para alquilar, y de la mano de esa demanda muy importante durante muchos años, muchos desarrolladores inmobiliarios construyeron un montón de emprendimientos inmobiliarios. Yo, si bien no es el tema central, déjame referir que tuvo un impacto muy grande en el producto inmobiliario, ¿no? Un producto muy, muy importante porque se construía para el inversor y no se construía para el usuario final. Y entonces eso, bueno, trajo una cantidad de consecuencias importantes en todo el producto que hubo disponible durante muchos años. Literalmente hablando, en todos los aspectos del desarrollo. Es decir, todos los aspectos. En el tamaño del producto, en el nivel de terminación del producto, en la calidad de edilicia del producto, en el plazo de construcción, en las zonas de la ciudad en donde esto era posible. En fin, tuvo una enorme cantidad de consecuencias. Que en algunos casos generó sobreoferta, productos mucho peores de los que uno hubiera querido, y en otros casos todo lo contrario, digo, por supuesto una variedad, ¿no? Sí. Productos que no estaban concebidos inicialmente para quién los iba a ocupar, sino para quién iba a ser el dueño o iba a poder pagarlos durante la construcción. Incluso una cosa que a mí me llama la atención y que es, si querés, una nota de color, pero tuvo impacto también en las estrategias y las modalidades de comercialización de estos proyectos, porque el desarrollador inmobiliario a la hora de vender unidades en pozo tenía que tener un lenguaje y una manera de comunicarse muy diferente de la que usábamos en la década del 90 o de la que se usa en el resto del mundo, porque en general todo el mundo, el desarrollador inmobiliario, cuando vende en pozo, apunta a gente que se va a mudar, a gente que lo va a usar, con lo cual hace una oficina gigante de ventas y hace un showroom y hace un show con alguien que canta pensando en la familia y viene la familia con los hijos y pone una maestra jardinera. Hace departamento modelo y le pone una máquina que hace pan para que haya olor a pan en el departamento y las familias quieran comprarlo. Y muchas veces me preguntan, y me parece que es interesante mencionarlo, de vuelta es una nota de color, ¿no? Pero en Argentina eso no se hace. ¿Y por qué no se hace? ¿Será porque los desarrolladores inmobiliarios somos todos muy brutos? ¿O nunca hemos ido de vacaciones ni a Uruguay, que se hace así con olor a pan, ni a Miami, que tiene olor a pan? La respuesta no, la respuesta es que no se hace así. Porque no hay que hacerlo así, porque atendiendo a ese perfil de demanda hay que hacerlo de otra manera, en línea con la eficacia que requiere la comunicación y la venta para ese otro perfil de demanda, ¿no? Bueno, por eso en los 90, cuando sí el destinatario era la familia, el usuario final, se llenaban de showrooms, los proyectos todos tenían showrooms, tenían unidades modelo, tenían la cantidad de cosas que después desaparecieron, ¿no? Los mismos desarrolladores que lo hacían en aquella época lo discontinuaron. Y empezaron a hacer un producto aparte que no solo apuntaba a decir, vos lo podés comprar y lo podés pagar y podés tu excedente volcarlo acá, sino también a generar la expectativa que durante la obra iba a aumentar el precio.
¿no? De que no solamente era resguardar el peso, sino que aparte iban a tener una ganancia de capital desde que entraban hasta que salían. No, y por supuesto el desarrollador, dialogando con esa base de inversores, alentaba esta expectativa, Exactamente. procuraba materializarla, ayudaba a que se concretara, porque el Ujú. mismo señor inversor que entraba a 100 y vendía 120, habiendo pagado 20 y que ganaba el 100% de lo que había puesto, entraba en otro y Exactamente. amaba al desarrollador y estaba, digamos, Bueno. se generaba como un ecosistema propicio para el crecimiento de Pero esto, ¿no? digamos, los desarrolladores son nuestros amigos, no es que estamos diciendo que hicieron algo mal, Todo lo estaban contrario. adaptados en el mejor sentido posible a ese entorno, haciendo lo que se podía hacer dentro de ese entorno, ¿no? Totalmente, no tiene nada, no conlleva una crítica, conlleva simplemente la descripción de cómo fue la dinámica del mercado todos estos Claro. años, con una actividad más intensa en aquellos momentos, estos fueron muchos años, en aquellos momentos en los cuales se verificaban estas cosas que estás mencionando, que la economía en aquellas épocas en las que fue más pujante y generó más excedente, se gestaban más proyectos, y en aquellos momentos en los cuales la economía permitía que el aumento de precios fuera más previsible Claro. y más posible, también más proyectos, y viceversa, ¿no? Con lo cual, bueno, el volumen de actividad de los desarrolladores fue siempre acompañando las vicisitudes de la economía, digamos, momentos de más sobreactividad y momentos más retraídos. Ahora, en esos proyectos, ¿había un aporte de capital real? ¿Había equity? ¿Hay? Bueno, la pregunta es entre sofisticada y compleja para poder responderla, ¿no? Si había aporte de capital, la respuesta es obviamente que sí, porque aparte las obras sin plata, es del más obvio sentido común, no se pueden hacer, ¿no? Con lo cual, si los edificios se hicieron y si se hizo mucho volumen, es porque plata hubo, ¿no? Eso es como obvio que va de suyo. Ahora, la pregunta es, ¿bajo qué formatos se fue Claro. integrando el capital al desarrollo inmobiliario? Si querés, empecemos por el lado negativo. Negativo no como juicio de valor, sino qué es lo que no ocurrió. Lo primero que no ocurrió es que no hubo financiamiento bancario, ¿no? En la Argentina no hubo financiamiento bancario para el desarrollo inmobiliario y no hubo financiamiento bancario para nada, ¿verdad? O sea, la Argentina es un país desendeudado en términos de financiamiento bancario. Los bancos durante décadas, como ya lo dijo el presidente muchas veces, solo le prestaban al Estado con la plata de los depositantes, con lo cual todo el sector privado de la economía estuvo ausente del financiamiento bancario. Entonces, la gente integró el capital, o se integró el capital a los proyectos de otra manera. Y básicamente los proyectos se conjugaron de la mano de un montón de actores, en general muy cercanos al propio desarrollador inmobiliario desde muchos puntos de vista, que significaba que cada uno que algo de capital aportaba al proyecto, que algo de plata ponían en el proyecto, o algún activo, un terreno, o mercadería, o servicios profesionales, o lo que sea, cada uno que algo aportaba al proyecto tenía como contrapartida la emisión de un futuro metro cuadrado. Digamos, un boleto de compraventa o la adhesión a un fideicomiso representativo del cuarto B. No cuotas, partes o puntos del proyecto, sino metros cuadrados transformables en unidades funcionales futuras una vez terminado el O proyecto. sea, cada uno ponía plata, recibía metros cuadrados, se quedaba con metros cuadrados y en algún momento los vendía, y cada uno de los que había puesto plata para el proyecto ganaba un margen sobre ese metro cuadrado que había recibido. Y no solamente plata, digo, está bien, plata, muchos ponían plata, pero muchos ponían otras cosas, por ejemplo, un terreno, ¿verdad? Claro, O sea, claro. alguien ponía un terreno en el proyecto y como contrapartida del terreno, al igual que el que ponía plata, se llevaba un porcentaje de los metros cuadrados que en ese proyecto se fuera a hacer, o el arquitecto que también cobraba o cobra, ¿verdad?, con metros cuadrados, o el que fabrica carpintería que cobraba con metros, en fin, funcionaba como si fuera una suerte, lo voy a decir en un término que no se usa en el mercado para nada, porque además comercialmente es como muy antipático, pero que sí define filosóficamente la manera de pensarlo y es fácil de entenderlo, porque así era, funcionaban como si fueran cooperativas, ¿verdad? No son cooperativas desde lo comercial y tampoco desde lo legal, pero conceptualmente hablando son cooperativas, ¿verdad? Es un grupo de actores que todos ponen lo necesario para que entre todos finalmente se haga un edificio y se repartan los resultados de ese aporte, que son metros cuadrados. Eso existía en Argentina en la década del 60 y 70. Correcto. Y se llamaba consorcio, Correcto. ¿no? Correcto. Los consorcios, que eran muy comunes en las comunidades, muchas veces en las comunidades de inmigrantes o con algún grupo de afinidad, hacían exactamente eso, ¿no? Quizá en ese momento no existía la figura del desarrollador. No, y tampoco existía
el fideicomiso. Eran No. consorcios al costo. Pero en esencia era lo mismo. Pero, digo, ese sentido de comunidad, el sentido de consorcio, es el sentido de que todos ponen y todos sacan metros cuadrados que después de alguna manera realizan, utilizan, sacan algún provecho. En otros países sigue habiendo. En España hay una tradición muy larga que nunca se discontinuó de este tipo de vehículos cooperativistas que siguen funcionando hasta el día de hoy. O sea, esto está inventado, ¿no? Lo que es para pensar es la figura del desarrollador dentro de ese modelo. Porque el desarrollador o la empresa desarrolladora, quizá en otros modelos de otros países, arma el negocio, pone una cantidad de capital y tiene una ganancia sobre el negocio. Ahora podemos hablar de eso. Pero en este modelo, el desarrollador, ¿qué gana? El esquema clásico es que el desarrollador cobra un porcentaje de las inversiones que se hacen Uh-huh. y depende de los roles que vaya ocupando, cobra un poco más o un poco menos según qué tareas toma a su cargo. En muchos casos cobra un paquete de honorarios más o menos abultado y se hace cargo de subcontratar o hacer él mismo la arquitectura, la construcción, la contabilidad o la venta, y en otros casos no, acota mucho más su tarea y son honorarios más chicos, pero porque las demás cosas se pagan por separado al arquitecto que hace el proyecto de dirección o al inmobiliario que hace la venta o la tarea que hace que fuera. Pero son muchos ingresos por honorarios, ¿no? Es que en esencia la filosofía es honorarios. Claro. Efectivamente, la filosofía es honorarios, y además en muchísimos casos son honorarios que terminan retribuyéndose también en metros cuadrados, ¿verdad? Claro, O sea, forman parte de este ecosistema cooperativista en el cual recién esto se monetiza, por llamarlo de alguna manera, cuando esas unidades en algún momento se venden al mercado abierto, ¿no? ¿Y cómo es en otras economías, otros países que tienen una tradición diferente a la nuestra y que a lo mejor tienen sistemas bancarios financieros más desarrollados? Abismalmente distinto. Es el día y la noche, ¿no? O sea, no tiene... Bueno, propio de la anormalidad que hemos vivido en Argentina tantos años, y que el desarrollador se convirtió en un jugador importante que hizo un montón de obras de la mano de la realidad local. Claro. En el resto del mundo también hay desarrolladores, pero funcionan de una manera radicalmente distinta. Es como una, no sé, es otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo funciona en otras partes del mundo? El desarrollador inmobiliario, en primer lugar, es efectivamente también el mismo que se encarga que esto suceda desde el momento cero hasta el final del proceso, pero tiene por principal expectativa el maximizar la diferencia entre el precio de venta y el costo de fabricación de los metros cuadrados, porque eso retribuye el capital involucrado en el proyecto, que tiene por expectativa, efectivamente, alcanzar la rentabilidad que ese negocio genera. Y de la mano de ese formato hay algo central, y es que se hace cargo que esto suceda, porque él se enriquece o gana plata en la medida que ello suceda. Y vos fíjate que, tal como lo contamos acá, el desarrollador se hace cargo muy entre comillas de esa circunstancia, porque por supuesto va a intentar que los inversores vendan los departamentos lo más caro posible, que los inversores ganen plata, que hagan un buen negocio. Pero en esencia la mercadería está vendida, está distribuida y está atomizada en un montón de tenedores de metros cuadrados que venderán los departamentos y ganarán plata. Y si ganan mucha plata, todos alegres. Y si ganan poca plata, poco le mueve el amperímetro, por no decir nada, al desarrollador inmobiliario. Y te voy a decir una cosa más. En un entorno en el cual hay alta inflación, la cotización del dólar sube y baja continuamente y hay todas esas variabilidades, es muy difícil medir si le fue bien o le fue mal al que compró un metro cuadrado. Muchas veces nos pasa que queremos evaluar proyectos inmobiliarios en Argentina. A mí me ha pasado hablando con gente de extranjero y me ponen las planillas y me dicen, mira, esta es la rentabilidad. Yo les digo, yo no sé cómo hacerlo acá, no sabría cómo hacerlo, porque lo hago en dólares, lo hago en pesos, lo hago con inflación, qué tasa de descuento uso. Es totalmente imposible de hacer. Y eso de alguna manera es algo que, en el buen sentido de la palabra, aprovechan los desarrolladores, porque al final tener el metro cuadrado es un resguardo de valor que trasciende la evaluación financiera pura y dura. Exactamente. Entonces, si el comprador del cuarto B en un fideicomiso al costo
gana más plata y está más contento, la única retribución y beneficio real que eso tiene en el desarrollador, en el formato a la Argentina, es en materia reputacional. Claro, claro. O sea, contentísimo, y decime qué otra cosa tenés y seguimos con vos. ¿Y cómo es Jorge Pérez en Miami? Todo lo contrario, todo lo contrario. Es decir, la rentabilidad del proyecto es lo que determina, la rentabilidad no estimada, sino la rentabilidad real. Es decir, cuando el proyecto se cierra, cuando se vendió, cuando terminamos con todo el show, eso es lo que determina finalmente si el desarrollador gana, no gana, pierde o trabajó inútilmente durante 4 o 5 años. Porque todo el esquema está armado de una forma completamente distinta. Y puede ocurrir que el desarrollador no gane nada. O todo lo contrario, se enriquezca de la mano de haber logrado que el proyecto fuera extremadamente rentable. Te cuento cómo es la estructura de capital de los proyectos en el mundo normal, digamos, ¿no? En el mundo no argentino, por llamarlo de alguna manera. En primer lugar, el financiamiento de los emprendimientos tiene un componente muy significativo, que es el enorme flujo de capital que los bancos ponen en los proyectos. Claro. El grueso de la inversión en los proyectos inmobiliarios, en el mundo desarrollado y en el mundo normal, por llamarlo de alguna manera, proviene de préstamos bancarios. Préstamos, se llaman préstamos intermedios, préstamos construcción, que cubren en general el costo de obra completo. El 100% del costo de obra suele provenir de un crédito bancario. Puede haber desarrolladores inmobiliarios que a la Argentina, cuando construyen en Uruguay o en Miami o en España, decidan hacerlo sin préstamos bancarios. Bueno, puede ser, virtualmente casi no existe y va completamente a contramano del sistema. O sea, el sistema está armado para que esto funcione con deuda bancaria, que tiene que no es producto de ningún capricho y tiene un componente esencial, que es el que determina que esto suceda y que es un costo de capital que lo vuelve atractivo. Es decir, Claro, el costo claro. de los préstamos lo vuelve atractivo, hace que el rendimiento del negocio se potencie de la mano de una tasa que es la que es, pero que suena atractiva para la rentabilidad de los proyectos, y en consecuencia la gente, todos miran como una alternativa de financiamiento que la construcción sea financiada por un préstamo bancario. Porque el costo de capital lo justifica. Claro, claro. Dado que esto es así, lo primero que tiene que hacer un desarrollador es que si para financiar el proyecto hay que ir a hablar con los bancos, preguntar a los bancos qué hace falta para que el proyecto califique para los bancos, ¿no? O sea, porque no es que los bancos financian cualquier cosa ni con cosas se te ocurre, ¿no? Los bancos tienen sus políticas crediticias, tienen su filosofía de cómo estructuran o financian los proyectos, tienen un, entre comillas, modus operandi que es muy generalizado en todo el mundo, y uno, si quiere entrar a los bancos, tiene que adaptarse a ese modo, ¿no? No es que puede inventar otra cosa, tiene que adaptarse a ese modo. ¿Qué piden los bancos? Un montón de cosas, ¿verdad? Pero déjame que te dé como las principales. Una muy significativa es que los bancos financian a compañías que tienen capital. Y esto parece una pavada, pero es súper determinante, ¿verdad? O sea, un banco no es socio del proyecto, ¿no? O sea, el que piensa que el banco es socio del proyecto no entendió nada, ¿verdad? O sea, el banco no es un socio. El banco es un prestamista, ¿verdad? Entonces, presta plata. ¿Qué significa presta plata? Significa que te da una plata y que no va a tener una retribución por la plata que te dé en proporción al rendimiento del negocio. Va a cobrar mucho menos que el rendimiento del negocio. Va a cobrar una tasa de interés que debería, si sale todo razonablemente bien, debe estar por abajo del resultado del negocio. Ahora, ¿por qué el banco se satisface llevándose una tasa, un rendimiento muy inferior al resultado del negocio en ese proyecto? Porque quiere asegurarse que le vas a devolver el préstamo en tiempo y en forma. Entonces, le acota el riesgo. El riesgo del negocio lo asumen los inversores de riesgo, los bancos toman menos riesgo, pero quieren tener más seguridades. ¿Y qué significa tener más seguridades? Significa que el banco jamás financia el 100% de un negocio en ningún lugar del mundo. Claro. El banco financia menos del 100%. ¿Cuánto menos? Dependerá, pero nunca es el 100%. ¿Por qué financia menos? Porque sale todo bien, no pasa nada. Pero si saliera mal, el que tiene que perder para que el banco cobre es el que puso capital de riesgo. Entonces los bancos piden sí o sí capital de riesgo. Esto que vos llamaste hace un ratito, equity. Eso cambia mucho la configuración de la empresa desarrolladora, ¿no? Porque son empresas desarrolladoras que tienen que tener capital, que tienen que construir Tiene capital. patrimonio. Eso, exactamente. Y tienen que tenerlo disponible para poder viabilizar sus proyectos. Sin eso no existen. Si no tienen ese patrimonio, no pueden hacerlo. Los proyectos en Argentina se hacen
sin deuda bancaria, con capital de inversores, pero sin patrimonio. Sin patrimonio, Sin con patrimonio. con una suma de voluntades que aportan No son a cambio de voluntades. recibir. No, Son acreedores. es verdad, unos acreedores de metros cuadrados. Correcto, son acreedores no bancarios, son acreedores de metros cuadrados. Claro. En el mundo aparece esta figura del equity. Ese equity representa más o menos el 30% de la inversión total en el proyecto. ¿Quién pone el equity? Bueno, esta es otra pregunta, ¿verdad? Y en general suele haber dos fuentes de integración del equity. Una parte es el que pone el desarrollador mismo y otra parte son inversores que el desarrollador invita a que pongan equity. Que uno puede asimilarlo a los compradores de unidades en pozo en Argentina y es erróneo, porque no es igual, ¿verdad? Porque esos señores están siendo como accionistas del proyecto, son cuotapartistas del equity del negocio, que van a ir por esta rentabilidad que mencioné al principio. Que tienen un riesgo totalmente diferente porque no saben a cuánto va a vender metro cuadrado, ellos van con el negocio, y que en un caso tienen la expectativa de ganar el 25% anual y en otro tienen la expectativa de ganar el 20% de margen de precio sobre costo. ¿Cómo se reparte? ¿Cómo se reparte? Bueno, es muy fácil de responder a esta cuestión, digamos. El desarrollador le comparte a los inversores pasivos del margen que el negocio deja lo menos posible para que entren, ¿no? O sea, así funciona, ¿no? ¿Cuánto? Lo menos posible, ¿no? O sea, mucho menos que eso no, porque no entran, en consecuencia no hay proyecto, ¿no? Pero mucho más no, porque deja plata no, sobre la mesa. Porque ¿para qué pero, digamos, pero usualmente le dice, bueno, dentro del un margen base, te doy todo y por encima de eso me das un porcentaje, ¿no? O sea, te doy un 10% anual a vos y por encima del 10% anual vamos 80-20. Claro, con lo cual, si hiciéramos la matemática, que algún día podríamos hacerla, de cuál es el margen, cuánto se lleva el desarrollador respecto de la ganancia en proporción a lo que pone, estamos diciendo que el equity es el 30 y el desarrollador pone el 20 del 30, ¿no? El 30 del 100%, o sea, la proporción de cuánto muerde el desarrollador en el mundo desarrollado respecto del total de la ganancia es muy significativo. Muy significativo, ¿verdad? Sí. Pero, y esa es la clave de la cuestión que plantea un cambio copernicano respecto del modelo argentino. El desarrollador muerde un montón y se lleva un montón del negocio al final, Herman. Sí, el último día. Cuando vendió el último departamento. Y no se puede llevar nada, se puede llevar por ahí por las tareas ejecutivas. A lo mejor tiene algunos honorarios, ¿no? Básicos. Honorarios, sí. Exacto, que cubren la tarea, digamos. Sí, eso no es ganancia, eso son, si es todo prolijo, como corresponde. Reembolsos de tareas que efectivamente hace. Si se ocupa de la venta, cobrará comisiones por hacer la tarea de venta, si hace la arquitectura, en fin. Pero respecto de la ganancia, no, tiene que esperar hasta el final. Con lo cual, el desarrollador, ¿cuándo se lleva su ganancia? Una vez que la obra se terminó, una vez que se devolvió el préstamo intermedio, una vez que los inversores recuperaron el capital y una vez que no hay más nada, digamos. En ese momento se hace la cuenta y el desarrollador efectivamente muerde, se lleva, puede realizar su ganancia significativa. ¿Por qué esto es muy importante? Porque es un tremendo alineador de intereses. Totalmente. Es decir, yo dije un poquito al pasar al principio, en la Argentina, si el inversor del cuarto B en pozo ganó más o menos plata, el beneficio para el desarrollador es, yo diría, sin exagerar, es exclusivamente reputacional. Es decir, es un interés que está y que por supuesto le importa mucho al desarrollador para que el tipo venga de nuevo, para que esté contento, para que hable bien con sus amigos y me traiga amigos, para que invierta. Pero en términos económicos es cero, Herman, es cero. Sí. Y en el otro caso es todo lo contrario. Entonces el desarrollador se ocupa y se preocupa porque la obra sea lo más eficiente posible, ¿no? Imagínate, fideicomiso al costo, yo lo dije un poco al pasar, ¿no? Pero fideicomiso al costo, la retribución del desarrollador es un porcentaje de lo que se gasta. No vamos a desarrollar esto, va de suyo, ¿no? Ningún riesgo. Es autoexplicativo. No es que solamente no hay ningún riesgo, sino que si la obra más cara, ¿no? Si la obra más cara, ¿no? Sí. O sea, en los papeles los intereses no están alineados. Están súper desalineados, ¿verdad? El formato del mundo normal, por algo son normales, ¿no? Por algo son normales y por algo los admiramos, ¿verdad? Nada, salvando las distancias, todo lo contrario, el propio sistema es muy potente a la hora de alinear los intereses, porque el desarrollador, si efectivamente la obra es más barata,
a contramano de la Argentina, si la obra es más barata, en Argentina, el desarrollo gana menos, hermano, dijimos. Si la obra es más barata, gana más, ¿verdad? Si vende más caro, gana más. Si la obra es más rápida, y entonces la tasa de interés pesa menos porque se pagaron menos meses de interés, también gana más. Y también se preocupa en invertir en tecnología para que la obra sea más rápida y más eficiente, porque cortás el taxi de la tasa de interés. ¿Y por qué se preocupan por buscar marcas internacionales para que sea más cara? Es un potente, o sea, es verdad que el desarrollador tiene la expectativa, sale todo perfecto, ¿verdad?, de ganar muchísimo, pero esto sucede solamente al final y solamente si él se ocupó de lograr alinear todos los planetas para que todo salga perfecto. A las empresas constructoras, a los compradores finales, al banco, a los inversores de equity y a todos los proveedores de todos los servicios que hay que tener para que el proyecto sea un éxito. Y ahí es cuando ahí va su bolsillo. Ahí va su bolsillo. Ahí es cuando el desarrollador gana, ¿no? Porque al final de todo suma más plata y el margen es mayor. Conocemos experiencias de desarrolladores inmobiliarios que plantearon esquemas retributivos por su tarea, que estuvieran 100% alineados con sus inversores, de forma tal que si los inversores ganaban más plata, ellos tuvieran una retribución económica significativa. La respuesta es esencialmente que no, ¿verdad? O sea, no es uso y costumbre, y tampoco, y la verdad, entre nosotros, y tampoco parece necesario, porque la gente está acostumbrada a convivir con este formato, y así funciona. Bueno, Damián, vamos a cerrar esta conversación entre nosotros acá. Da para mucho más, me parece que en futuras reuniones vamos a seguir desarrollándolo, porque es el mercado que se viene, es lo que nos va a pasar en los próximos años y vamos a tener que aprender a transitarlo. Y me gustaría hacer un cierre diferente por hoy, pero que espero que siga en todos los próximos episodios. La tenemos con nosotros a Ornella Aversano, una gran amiga que se suma a nuestro podcast. Y Orne, me gustaría que cierres un poco todo lo que estuvimos hablando, o que hables de qué te parece que son las implicancias para el mercado. Bueno, gracias a ambos por invitarme a estar al micrófono junto a ustedes. Venimos haciendo la producción del podcast. Hoy me toca estar acá un poquito de este lado. Me parece que de la charla lo que surge es que parece que estamos frente a un cambio de paradigma, ¿no? Con el ingreso del crédito hipotecario de manera fuerte, ¿no? Si bien nunca se fue, de manera posible y real. Y bueno, como todo cambio, eso genera un miedo y una incertidumbre, pero si la economía acompaña, si las tasas y la inflación siguen bajando, eso puede generar un clima propicio, ¿no? Pero este cambio lo que conlleva es que los desarrolladores inmobiliarios piensen, estructuren, financien los proyectos de otra manera, incluso empiecen a pensar su propia ganancia, esto que decía Damián, y de hasta cuándo la perciben de otra manera totalmente distinta. Lo bueno es que el desarrollador argentino, así como cepa particular, ha sido muy creativo y muy audaz respecto de conseguir trabajar en un mercado complejo, con muchísima incertidumbre. Entonces creo que esto también es una oportunidad para una profesionalización y para hacer las cosas, digamos, más parecidas a como se hacen en un mundo desarrollado. Con lo cual creo que en ese sentido el mercado va a acompañar esto, y una vez que pase ese primer miedo, esa primera ola de cambio, lo van a poder llevar adelante de una manera muy profesional. Y como todo en la vida, creo que en los desarrollos también la posibilidad de que el cambio no te abrume, ¿no? Que esta ola no te lleve puesto, sino de tomar las decisiones para que te puedas posicionar de la mejor manera, y que cuando efectivamente eso llegue, uno ya forme parte, ¿no? Entonces, en este proceso, digamos, previo hasta que a que este cambio se instaure, ¿no? Creo que hay 3 cosas claves que los desarrolladores bien podrían hacer. Una tiene que ver con acercarse a los bancos, ¿no? Y generar esta relación institucional a largo plazo, ¿no? Considerando lo mismo que una inmobiliaria genera con un cliente que le va ofreciendo una unidad y de a poquito lo convierte en un cliente y lo suma a su cartera de inversores. Esto mismo con el banco, entender y abrazar los requisitos que el banco propone y pretende. Estos requisitos van a llevar a un segundo paso que tiene que ver con un trabajo in-house de la empresa desarrolladora, ¿no? Como esto de profesionalizar, trabajar de manera ética, mejorar la contabilidad,
empezar a entender este concepto de equity que Damián traía a la mesa. Y bueno, empezar a estructurar las cosas de otra manera, mucho más prolija, mucho más profesional, que también de alguna que otra manera va a acercar a los desarrolladores que también quieran tener otras patas en el exterior, porque es como que ya no llegan al exterior con, uy, ¿qué es esto? ¿No? Claro. Un martes 13, sino que empieza a ser la misma forma que yo trabajo en mi casa. Bueno, puedo acompañar inversores que también tengan interés afuera. Y por último, el producto inmobiliario, que me parece como una gran estrella. Claro. O sea, en los últimos años, y se habló en otros episodios del podcast, está todo muy enfocado a un sector super premium, que tiene sus particularidades, o a un sector de la sociedad que son inversores que buscan un resguardo de valor en el bolsillo. Entonces hubo una época full monoambientes que se colocaban de manera muy rápida. Bueno, ahora con el crédito hipotecario hay un nuevo usuario que tiene que ver con una familia quizás de clase media que necesita otro metraje, necesita otras amenities, necesita que el producto acompañe el valor que el banco le presta, ¿no? Que busca una ubicación determinada. Y me parece que es la posibilidad en este momento de, bueno, sentarse con los equipos de arquitectura y empezar a desarrollar productos para lo que se viene. Entonces, este proceso de cambio, digamos, está bueno, ¿no? Como tomar las riendas para. Y después el desarrollo inmobiliario los desarrolladores son un actor crucial, ¿no? O sea, para el impulso de la economía. Si los números más o menos acompañan, si los encargados de las políticas públicas acompañan, si los bancos están súper dispuestos y la gente empieza a interesarse y dice, che, quizás es mi oportunidad, ¿no? de acceder a la casa propia, bueno, me parece que todos van a estar con los intereses alineados, incluso los que ponen plata con el equity, ¿no? Esto que decía Damián, bueno, es mucho más transparente y está mucho más alineado. Totalmente. También la repartija de la ganancia para aquellos que también empiezan a ver una oportunidad de, bueno, soy un inversor de otra forma, ¿no? Así que creo que es todo positivo, ¿no? Somos un podcast positivo. Pum para arriba, Pum como para decían hace muchos años en la televisión. Sí. Bueno, Ornella, muchísimas gracias por el Gracias a aporte. ustedes. Damián, gustazo estar nuevamente con vos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. RedLab, el podcast de Real Estate. Gracias a SG Producciones, BRE Ediciones, Stay Real. Nos vemos en la próxima.